de esta mañana. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a estar viendo hoy en día, el tema de hoy es 100% salvos por pura gracia solamente. Vamos a estar viendo cómo es que una persona viene a Cristo, cómo es que una persona llega a ser salvo y es salvo por pura gracia solamente. Así que en Efesios 2 vamos a estar leyendo versículos 1 al 9 y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. En Efesios 2 versículos 1 al 9 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos sentarnos, hermanos. Hace 1500 años atrás, si no me equivoco, en el año 1517, fue donde comenzó el protestar en contra de la falsa doctrina, en contra de la creencia de que el hombre tenía que obrar para obtener salvación. En específico, en ese entonces sabemos que Roma tenía control de las personas. Roma tenía engañados a miles de personas, haciéndoles creer de que la salvación era por medio de las obras. Llegó hasta el punto donde se creía, se estaba ya dando la creencia, o más bien se estaba cobrando por las indulgencias. Y esto es lo que llevó a Martín Lutero a protestar en contra tal mentira, en contra lo que no es bíblico. Martín Lutero llegó a ver las escrituras y el Espíritu Santo le iluminó ciertas verdades de que la salvación es 100% por gracia y no por obras. No tenías que pagar para obtener salvación. Quizás hoy en día escuchamos muy a menudo de que hay personas donde te hablan de pactar, de dar tu semilla, las primicias, pero esto viene desde los 1500, hace 500 años atrás, con Roma, donde cobraba para que tus pecados sean perdonados. También he escuchado una historia de una jovencita que se creció en la Iglesia Católica Romana, se bautizó, hizo todos los rituales religiosos para ella llegar a obtener su salvación. Hizo todos los requisitos y estaba haciendo todos los requisitos necesarios por lo que ella creía que le iba a obtener la salvación. Llegó a ir a una iglesia cristiana y por primera vez llevó una Biblia, y después de ese servicio en la iglesia cristiana que ella atendió, se llegó a preguntar, bueno, si Cristo Jesús murió por nosotros, entonces ¿por qué tenemos que obrar para salvarnos? Y eso se le quedó en su mente, y con el tiempo, por la gracia de Dios, llegó a obtener genuina salvación. Hoy en día muchos creen lo que se creía en ese entonces, hace 500 años atrás. Había el dicho de que Dios no le iba a negar su gracia a aquellos que hacían todo lo posible
hablando de ritos religiosos. Se enseñaba y se creía de que Dios le daba su gracia a aquellos que ganaban su gracia. En otras palabras, tenías que hacer todo lo que era necesario, todo lo posible para obtener esa gracia de Dios. Es como hoy en día el dicho que se dice: Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Viene siendo lo mismo. Muchos hoy en día creen que por medio de sus rituales religiosos van a obtener la salvación. Muchos creen que por medio del bautismo, por medio de guardar el día sábado, por medio de sacramentos, por medio de ciertos rituales religiosos, obras religiosas, van a obtener cierto mérito para con Dios. Al igual así, Lutero tuvo que aprender de que la salvación no era por obras. Él llegó a ver las Escrituras, estudiar las Escrituras, y llegó a darse cuenta la mentira que había sido enseñado, de que la salvación era por obras. Mas él se dio cuenta por medio de las Escrituras de que la salvación era solamente por gracia. Y de ahí comenzó al protestar, no protestar porque estaba huyendo de algo, sino protestar en contra de la falsa doctrina, a poder declarar las verdades de la Biblia. Él declaró lo que estaba escrito en las Escrituras, lo que habían creído los apóstoles de Cristo, lo que habían creído los cristianos de la iglesia primitiva, de que la salvación era por gracia y gracia solamente, ya que Roma se ocupó de esconder ciertas verdades bíblicas tocante la salvación. Y hoy en día vamos a mirar 4 maneras en la cual la solo gracia nos enseña. Vamos a ver, primer punto, de que solo gracia es la correcta interpretación de las Escrituras. Segundo, es la única posibilidad de salvación. Tercero, nos revela la bondad de Dios. La sola gracia protege la gloria de Dios. Y cuando terminemos con estos 4 puntos, espero de que tengan bien en claro, de lo cual estoy seguro que ya nosotros hemos estudiado este tema más profundamente y tenemos en mente la claridad de que la salvación es 100% por gracia solamente. Pero espero le refresque en su pensamiento, en su corazón, la verdad de que la salvación es solamente por gracia y gracia solamente, no por obras. Así que comenzando aquí en Efesios 2, versículo 4, pero primero notemos aquí en el versículo 5, al final les dice: por gracia sois salvos. Luego en el versículo 8 también nos dice: porque por gracia sois salvos. Y estas declaraciones nos llevan a enfocarnos y ver la realidad, el fundamento de que la salvación es en sí por pura gracia solamente. No es por obra, sino por pura gracia. Y comencemos a ver al por qué es que es la razón de nuestra salvación. ¿Por qué es que somos salvos los que hemos venido a Cristo? Porque es que van a ser salvos los que llegarán a Cristo. En Efesios 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él es rico en misericordia, Él tiene abundancia de misericordia. En otras palabras, sobreabunda su misericordia. Y dice: ese gran amor es un amor eterno, un amor inmutable. Es abundante su gran amor. Luego dice versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Es riquezas sobre riquezas, más allá que las riquezas. En otras palabras, superabundantemente. Es más de lo que tú puedes pensar, sus ricas misericordias, de su rica bondad.
Lutero, cuando llegó a estudiar estas profundidades, cuando llegó a leer y estudiar estos textos, él estaba asombrado de que no era por las obras, no era por sus ritos religiosos, sino era por la gracia de Dios. Él pensó en un tiempo de su vida de que si él se reunía con los monjes y estaba encerrado con los monjes y hacer ciertos rituales, latigarse y hacer ciertos sacrificios religiosos, él pensó que él iba a mejorar. Él pensó que quizás iba a obtener un favor para con Dios, pero con el tiempo llegó a mirar de que no era así. Él era una persona que tenía muy consciente, sabía los mandamientos de Dios. Él sabía de que era un pecador y él sabía de que él era un gran pecador en necesidad de la gracia de Dios. Cuando él leyó esto, él llegó a asombrarse. Versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. Nos repite las escrituras, es por gracia. Por si acaso no prestaste atención en los versículos anteriores, te repite, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? ¿Qué es esto que no es de vosotros? Será la fe, será el arrepentimiento, será la gracia, será la regeneración. Bueno, aquí en este texto en específico está hablando de la fe, pero en su contexto habla de la regeneración, y a la luz de las escrituras sabemos que el don de Dios tiene que ver todo lo que incluye la salvación, el arrepentimiento, la fe. Es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Algunos insisten de que tienen que hacer tan siquiera un poco, tienen que tener parte, una pequeña parte en la salvación de ellos mismos. Dicen, bueno, si Dios hizo tanto, tiene que haber algo que yo pueda hacer. Y ese es el pensamiento de las personas hoy en día. Ellos dicen, bueno, sí, Cristo murió por mí, pero debe de haber algo que yo tengo que hacer en mi salvación. Pero lo que tú tienes que hacer es rendirte ante el Dios que es santo, 3 veces santo, reconocer de que tú no eres santo como Él es santo. Reconocer de que estás en necesidad de la pura misericordia y gracia de Dios para tu salvación. Ahora, estas declaraciones que ya hemos visto, que rico en misericordia, gran amor, abundantes riquezas, por gracia, don de Dios, vemos que están puestos en el sentido positivo. Todo esto es positivo. Pero ahora el apóstol Pablo voltea la moneda, por decir, y vemos en el versículo 8 que él ahora va a lo negativo y dice, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros. Y este es el pensar original de todos nosotros, pensando de que nosotros hemos hecho algo para obtener la salvación. Quizás llegamos a pensar, bueno, sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que creer eso ya proviene de mí. Pero hemos visto que aún la fe es un don de Dios. No hay nada de lo que tú atribuyes a tu salvación, es totalmente por gracia. Tú no contribuyes nada en tu salvación. Pero muchos creen que tienen que adquirir algo a su salvación. Versículo 8 de nuevo dice, y esto no de vosotros. Y así que el evangelio no es de que Dios hace tanto y tú tienes que ser el resto. El evangelio no es eso. Hoy en día muchos predican así, Dios hizo tanto, ahora tú tienes que hacer algo. Tienes que bautizarte para obtener salvación. Tienes que guardar el sábado para obtener salvación. Tienes que hacer sacramentos para obtener tu salvación finalmente. No, eso no es el evangelio. El evangelio no es de que Él hizo una parte y tú haces el resto. ¿Cuál es tu parte? Tu parte es rendirte ante Él, reconocer de que eres un pecador digno de la ira de Dios y en necesidad de la misericordia de Dios. Aún la fe, como dice el texto, porque por gracia, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un don de Dios, aún para creer. Muchos dicen, tengo que creer, pero aún la fe genuina
es un don de Dios. Así que no es gracia por medio del bautismo. En ese entonces se enseñaba de que por medio del bautismo recibías gracia. Y hoy en día también se cree eso. Se cree que por medio del bautismo, por medio de sacramentos, la gracia es, ¿cómo se dice? Es depositada poco a poco a tu cuenta. Tienes que hacer ciertos rituales y poco a poco, conforme haces las obras religiosas, tú vas recibiendo un pequeño más cada día, más y más de gracia, más y más de gracia. En otras palabras, tienes que ganarte esa gracia. No es por tu autojusticia, no es por tus obras religiosas. Muchos creen de que cuando la Biblia habla de que no es por obras, muchos creen de que está hablando de obras dadativas. Dice, no, es que está hablando de obras dadativas. No, está hablando que no es por ningún tipo de obra. Ninguna obra religiosa te va a salvar. No es por tu justicia. La Biblia nos dice que nuestras buenas obras tocante a la salvación dice que son trapos de inmundicia para con Dios. No es por tu autojusticia, no es por tus obras, no es por el bautismo, no es por el ayuno, no es porque tú oras, no es porque tú vas a la iglesia ciertos días de la semana. Hay una iglesia, no sé si todavía existe, a 2 horas de aquí, tienen servicio de lunes a domingo, todas las semanas, creyendo que eso les va a obtener cierto favor para con Dios tocante su salvación. No es por ninguna obra religiosa. Y luego aquí en el versículo 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Está bien claro en las Escrituras. Nos dice, no es por obras, por ningún tipo de obras. Si hubiera una pequeña parte que nosotros contribuyéramos a nuestra salvación, nosotros tuviéramos de qué jactarnos, de qué gloriarnos. Pero dice, no por obras para que nadie se gloríe. Las personas quizás dirían, si ellos tuviesen alguna pequeña parte en su salvación, ellos dirían, yo lo logré, yo hice esto, yo pude más que aquel que no la hizo. Se jactarían, se gloriarían ellos mismos. Pero no es por las obras, sino es por gracia. Tú eres salvo por pura gracia, por gracia gratuita, por gracia soberana, por gracia solamente. No es algo que proviene de ti. No está en ti. Esta justicia que Dios requiere no está en ti. No la puedes acumular por tus obras. No está en ti. No proviene de ti. Es una gracia que está fuera de ti. Es una gracia que Dios da. Y estas son las buenas noticias del Evangelio, que tú puedes ir a todo aquel, al más peor pecador, y decirle que la salvación es totalmente por gracia. Aún puedes ir a aquellos que se creen ser más buenos que otros y decirles, no es por tus obras, no es por tu autojusticia, porque cae corta. Es solamente por gracia. El Evangelio es, Dios perdona al pecador por gracia, no al que obra, dice el libro de Romanos, sino es por gracia solamente. Así que primero, esta es la correcta interpretación bíblica. Salvación por gracia solamente. La sola gracia es la interpretación bíblica. Solo por gracia. Segundo, gracia solamente es la única posibilidad de nuestra salvación. Podemos ver que la salvación de Dios es radical. El plan de la salvación de Dios es radical, tanto que prohíbe y deja fuera cualquier obra que el hombre puede hacer como mérito. No podemos ser salvos por las obras. No es por obras, porque para ser salvos tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Y sabemos, si tienes entendimiento, si tú que dices saber y conocer los mandamientos de Dios y entiendes bien los mandamientos de Dios, tú vas a saber, al igual que Lutero, de que no eres perfecto, de que no guardas ni el primer mandamiento. No lo guardas. Amarás a Jehová tu Dios con todo
tu corazón, alma, mente y espíritu, con todas tus fuerzas. Si tú te encuentras cada amanecer pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, te está indicando de que no lo estás guardando. Porque si en realidad lo cumplieras, nunca pecarías, ni en lo más mínimo. Pero es por gracia solamente. Muchos se jactan de decir, yo guardo cierto día, o yo ayuno, yo oro. Pero no lo haces perfectamente. Quizás tus intenciones son incorrectas. Y en vez de recibir gracia, estás acumulando la ira de Dios sobre ti. Porque no estás recibiendo el mensaje bíblico. Ningún mérito el hombre puede hacer para obtener salvación. Gracia es la única posibilidad por la cual un hombre puede llegar a ser salvo. Y vamos a ver el por qué. Es la única posibilidad, que la salvación es por gracia y gracia solamente. Primer punto, el hombre no lo puede hacer. No puede salvarse por sí mismo. Segundo, él no lo querrá hacer. No lo querrá hacer. Vamos a ver aquí el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y así que podemos ver de que tal es la corrupción, que el hombre no lo puede hacer, y tal es la depravidad de su corazón, que él no querrá hacer. A no ser que Dios obre en su corazón, a no ser que Dios llegue por medio del Espíritu Santo y comienza a obrar en su corazón, lo comienza a despertar, le comienza a ayudar a ver y escuchar la verdad de su condición y mover su corazón hacia Dios. El hombre, por naturaleza, no puede. Aquí en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. Estábamos muertos para con Dios. No teníamos deseo. Nuestro corazón no anhelaba a Dios, no anhelaba a Cristo, no deseaba ser obediente. Estábamos muertos. Un hombre no puede responder. Un hombre muerto no puede escuchar. Un hombre muerto no puede ver. No puede responder. Estábamos muertos. No es como muchos lo pintan. Yo he visto en muchas ocasiones rótulos donde el hombre está extendiendo su mano, pero ni aún eso puede hacer. Está muerto. Muerto para con Dios. Muerto a las verdades espirituales. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y cuando Dios salva, es todo por gracia. Es todo Dios. Todo lo hace Dios. Él te vivifica. Él te da el arrepentimiento. Él te da la fe. Es todo Dios. Cuando Dios salva. Y toda la gloria a Dios. Y sin el despertar del Espíritu Santo en tu vida, tú no ibas a venir a Dios. No ibas a venir al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad de que eras un pecador digno del infierno, en necesidad de arrepentimiento y salvación. Así que es la única esperanza. El único camino es solo por gracia. Ahora Dios, hablando del pacto de la gracia, Él hizo un pacto con Adán. Y era un pacto de obras, porque le dijo, haz esto y vivirás. Adán era nuestro representante, nuestra cabeza oficial. Cuando él pecó, nosotros pecamos. Él llegó a pecar, él llegó a desobedecer. Él estaba en un lugar, digamos, donde todo era bueno. Lo tenía todo. Pero aún así, desobedeció. Y así los descendientes nacieron con esa naturaleza. Desobedecemos. Adán
Nuestra cabeza federal falló y nosotros fallamos. Pero luego Dios en su misericordia hizo un pacto, un segundo pacto, pero no lo hizo con Adán, sino lo hizo con su Hijo unigénito, con Cristo Jesús, que la Biblia lo llama el segundo Adán. Hizo un pacto con Él, de que la salvación iba a ser por gracia. Y Cristo Jesús vino y vivió por los suyos, murió por los suyos. Él vino a salvar a su pueblo, a todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él vino y vivió por ellos y murió por ellos. Nosotros ya hemos entendido lo que eso significa. Él vivió por nosotros. Muchos dicen y siempre predican, Él murió por nosotros, y sí es cierto, pero les falta entender de que Él vivió murió por nosotros. Y por cuanto no entienden Que Él de que vivió Él por murió nosotros, ellos obran para su salvación. Pero es por gracia solamente. No es un Dios que tiene que ser apaciguado, es un Dios de misericordia. Ahora notemos aquí en Efesios 2:5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vida juntamente con Cristo. Estamos en Cristo. Estamos con Cristo. Esa es nuestra realidad, nuestra posición. Estamos en Cristo. Vamos a regresar aquí en el capítulo 1, volteando la página hacia atrás, en Efesios. Capítulo 1. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él. Estamos en Cristo. El texto dice en Él. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. En Él, amado. Versículo 10 nos dice también de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. Versículo 11 también nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él, en Cristo. Y la manera en la cual Dios da su gracia a los hombres es por medio de unirnos a Cristo. Él nos une a Cristo, nuestro Señor. Estamos unidos a Cristo. Estamos en Cristo. Salvos por pura gracia solamente. No es por obras. No es que tú tienes que hacer el 1%. No es que tú tienes que hacer el 0.5%. No, es todo Él. Por pura gracia sois salvos. Salvación por gracia solamente, ese único camino. Es por medio de Cristo. Es por gracia solamente. No por obras. No por obras religiosas. No por obras dadativas. Por ningún tipo de obras. No por el bautismo. No por sacramentos. No por guardar el sábado. No por guardar ciertas reglas religiosas. Sino es por gracia solamente. Por medio de Cristo. Tercero, la gracia solamente también nos revela a nosotros la bondad de Dios. Nos revela a nosotros la bondad de Dios. Regresando aquí en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia. Es superabundantes riquezas. Más allá. Es rico en misericordia. Ahora, la causa moviente de la cual Dios lidia con nuestras almas en tal misericordia se nos declara aquí en este versículo, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él es rico en misericordia. El gran amor, la gran misericordia que hay en el corazón de Dios. El gran amor, la gran misericordia que hay en el corazón de Dios. Esa es la causa
por la cual Dios lidió con nuestras almas, porque Él es rico en misericordia, porque Él tiene un gran amor. Versículo 5 sigue diciendo: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Nosotros estamos muertos. No. La causa moviente no está en nosotros. No es nosotros. No es de que Dios miró hacia abajo en la tierra y comenzó a mirar y dijo: bueno, aquí estos se portan más bien que estos son dignos de mi gracia. No hay nada en el hombre. No fue ninguna causa que encontró Dios en el hombre, sino fue porque Dios es rico en misericordia. Está en el corazón de Dios, que Él es grande en misericordia, de que Él es grande en su amor. Por eso es que Dios lidió con nuestras almas. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios. Estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios, desobedientes a Dios. En vez de correr a Dios, corríamos de Él, nos escondíamos de Él. No, la razón no está en nosotros, sino está en el corazón de Dios. Así que no hay ninguna razón en el hombre, ninguna, pero hay toda la razón en el corazón de Dios. Nosotros merecíamos el infierno, merecíamos estar alejados de la presencia de Dios por la eternidad, pero Dios nos salvó por su gracia. La gracia de Dios nos salvó. Oh, gloria a su nombre. Dios es bueno. Amén. Él es digno de toda la alabanza y adoración, de toda la gloria. Hoy en día hay hombres que creen de que van a llegar al cielo por el hecho de que ellos hicieron buenas obras. Creen que ellos contribuyen a su salvación. Muchos han muerto creyendo eso. Muchos han muerto creyendo que su bautismo, que sus sacramentos, creyendo que guardar el sábado, creyendo de que sus ayunos, sus oraciones, que sus actividades religiosas les contribuyeron cierto mérito para con Dios. Pero no es así. Vemos a la luz de las Escrituras que es por pura gracia somos salvos, y no por ninguna obra. Estábamos muertos para con Dios. Un muerto no puede hacer nada. Dios nos dio vida, y es que despertamos, y es que abrimos, y es que escuchamos, es que pudimos ver, es que Dios nos dio el arrepentimiento, nos arrepentimos. Cuarto, la gracia solamente protege la gloria de Dios. La gracia solamente protege la gloria de Dios. La salvación es pura, es totalmente gratis. No hay ninguna parte en el hombre, no hay ningún esfuerzo del hombre. Es todo Dios, es todo gracia, y es el único camino por el cual Dios recibe toda la gloria. Es la única manera en la cual Dios recibe toda la gloria. Amén. Todo Dios en nuestra salvación. Regresando aquí, Efesios 2, versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos conoce tan bien, porque a nosotros nos gusta gloriarnos, nos gusta jactarnos de muchas cosas. El hombre hoy en día se jacta, se gloría. Mira lo que yo he podido hacer, mira mis títulos, mira lo que yo he hecho. Yo pude llegar a lograr, obtuve ciertos títulos. Mira mi carro, mira mi ropa, mira mi reloj, mira esto y el otro. Muchos se jactan, mira lo que yo he logrado. Muchos se jactan aún de sus hijos. Mira mi hijo, mira mi hija, mira cómo es en la escuela, mira sus grados, mira sus logros. Nos jactamos, nos gloriamos de muchas cosas. Pero Dios dice: no va a llegar a haber absolutamente ningún pequeñito, ninguna pequeña jactancia, ninguna vanagloria. En ese día glorioso, cuando estemos ante su presencia, nadie se va a gloriar en sí mismo. Nadie se va a jactar ni en lo más mínimo. Vayamos hacia atrás, estamos en Efesios, vayamos a Gálatas 6. En Gálatas 6 había unos judaizantes que querían llevar a los cristianos a circuncidarse.
Ellos lo hacían porque querían jactarse en sí mismos. Y el apóstol Pablo dice, no, eso no es así. La salvación no es por rituales, la salvación no es por obras. Gálatas 6, versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Para gloriarse en vuestra carne. Ahora, esto es religión, esto es religiosidad. Creer que por medio de rituales puedes obtener la salvación. Creer que es por medio del bautismo. No es por medio del bautismo. No es por medio de obras. No es por medio de ayunos. No es por medio de asistir a la iglesia ciertos días de la semana. No es por guardar un día de la semana. Tú no recibes la gracia por medio de obras que tú haces. No recibes la gracia por medio de méritos que tú obtengas. No es por medio de las obras, sino es por gracia. Es por la misericordia y el gran amor de Dios. Pablo aquí les dice, es por gracia y gracia solamente. No es por obras, no es por rituales religiosos. Si tú tuvieras parte en tu salvación, seguro que te jactarías y dirías, yo lo logré, yo pude. Y hay iglesias que creen. Ellos creen que va a ser por sus obras. Dice, yo lo voy a lograr. Yo sí pude, yo sí gané. Si no lo creen, muchos de ustedes saben. En las iglesias cuando dice, si viene el rapto hoy, hablando del rapto, ¿verdad? ¿Cuántos serían hoy? Y se quedan un momento calladitos todos. ¿Por qué? Porque están viendo ellos. Están meditando, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Estoy bien. Es por sus obras. Por sus obras. Y nadie, cuando se les pregunta, ¿quiénes? Si mueren hoy en día van al cielo. Nadie hace esto luego. ¿Por qué? Porque la mente comienza a pensar, meditar en lo que ellos están haciendo. Si ellos están, sus obras. Es una mentalidad de obras. Aquel que es salvo por gracia solamente. No es por las obras. Si tuviéramos parte de nuestra salvación, nos jactaríamos. Pero Dios dice, gracias solamente. Gracias solamente o nada. Solamente es por gracia. En el cielo no va a haber tal cosa como yo. No va a existir. No hay tal cosa. No existe. Y no va a existir tal cosa como yo. Yo lo logré. Yo pude más que aquellos. Yo fui más inteligente. Yo serví más. Es por eso que estoy en el reino de los cielos. Porque yo guardé cierto día. Yo me bauticé. Yo hice los sacramentos. Yo. No. Ninguna jactancia. No es por las obras. Es por gracia solamente. Es por gracia. En el cielo va a ser Él. Hablando de Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Salvador, Él es el pan de vida, Él es la resurrección. El Cordero va a recibir toda la gloria. Toda la gloria va a ser para el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y no para nosotros. Toda la gloria es para Cristo. Y esta es una doctrina que transforma, una doctrina que hace humilde al hombre, que humilla el orgullo del hombre. No es por las obras. No es por algo que el hombre llegue a hacer. No es de que Dios hizo una parte y tú haces el resto. Sino es Cristo, solamente Cristo. Es por gracia y solamente por gracia. Y es por eso que a Cristo le servimos, porque Él dio su vida por nosotros. Como dice en Efesios 2, en Efesios 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por eso, porque Dios es rico en misericordia. Él es bondadoso, su amor es grande. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es solamente por gracia, solamente por gracia. Algunos dicen que la doctrina de la gracia, la creencia de que Dios te salva en totalidad y tú no tienes ninguna parte en tu salvación. Muchos creen que al predicar esto va a tener a muchos viviendo en el libertinaje, viviendo como ellos quieren.
Pero ellos creen esto porque no entienden la salvación de Dios. No entienden el paquete de la salvación de Dios. No entienden la gracia de Dios aún. Una persona que ha sido redimida por Cristo, obviamente dice la Biblia bien claro, que son hechas nuevas criaturas. Son hechas nuevas criaturas. Sabemos que Dios, desde el principio de nuestra regeneración hasta nuestra glorificación, es toda la obra de Dios. Toda la obra de Dios. Nosotros conocemos los elementos de la salvación. El hombre que ha sido salvo por naturaleza es hecho, como dice la Biblia, es hecho nueva criatura y por tanto tiene una naturaleza inclinada hacia la obediencia a Dios. La persona genuinamente redimida no va a llegar a pensar, soy salvo por gracia, ahora voy a vivir como yo quiera. No. Si una persona que profesa ser cristiana y piensa de esa manera, está ese deseo en su corazón, está demostrando de que no ha conocido a Cristo, no ha sido salvo por gracia, porque aún la Biblia nos dice que la gracia nos enseña a vivir piadosamente. Es por gracia solamente. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a entregar todas nuestra vida por Cristo, porque Él dio su vida por nosotros, y el deseo del cristiano es vivir para Él, honrar a Cristo, honrar a nuestro Dios. Él pone en nosotros el deseo, el querer como el hacer, como hemos visto. Si el mensaje de la gracia no ha cambiado tu vida, entonces tú no has conocido la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te cambia, te transforma. En realidad eres nueva criatura. En realidad lo eres. En muchas iglesias dice nueva criatura de Cristo, pero no lo entienden, no lo creen, porque si en realidad lo entendiesen, no creyesen lo que ellos creen tocante a la salvación, creyendo de que un genuino cristiano puede regresar a lo que era antes. ¿Cómo es que esa nueva criatura puede regresar a lo que nunca fue? Es una nueva criatura con un nuevo deseo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, lo que quiero hacer, a veces no lo hago, pero el querer está en el creyente. Queremos ser obedientes. Es nuestro deseo de seguir a Cristo, vivir para Cristo, honrar a Dios. Ese es el deseo del cristiano genuino. Es por la gracia de Dios que Él nos transformó. Él nos dio vida juntamente con Cristo, como dice el texto. La persona que ha venido, ha sido llevado a la gracia de Dios solamente, sin duda alguna, va a traerle gloria a Dios, porque es el deseo del corazón del genuino cristiano, de vivir para Dios, vivir para Cristo, glorificar a Dios nuestro Padre. Es el deseo del genuino cristiano. Y si tú que profesas ser cristiano y no tienes ese deseo de vivir para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Cristo, para seguir a Cristo, exhibir a Cristo, honrar a Dios, entonces quizás tú no has sido tocado por la gracia de Dios. Por sola la gracia solamente. 100% la salvación por solo gracia. Terminamos, hermanos, con este pequeño mensaje.